Hola, queridos escépticos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy vamos a hablar de Brandon Sanderson, de por qué tienes que leerlo y su orden de lectura. Este es un vídeo que me habéis pedido mucho, es un vídeo muy similar al que tengo de Murakami, que os dejo por aquí arriba, si alguien aún no lo ha visto. Y básicamente, Brandon Sanderson, como Murakami, es mi papá o mi mamá, mi otro autor casa, mi autor al que vuelvo normalmente, el autor del que probablemente me lea todos los libros, al menos los importantes del su mundo, del que vamos a hablar en este vídeo, y te voy a hacer un repaso rápido del índice de lo que vamos a hablar, por si quieres saltar directamente a los capítulos. Vamos a hablar de por qué yo puedo hablar de este autor, luego de Brandon Sanderson, de su personalidad y de quién es, para conocerle un poco mejor, del universo que ha creado y que tengo a mis espaldas, su género literario, la forma y el estilo de su obra, los personajes, la temática y por último, pues veremos el orden de lectura. Comenzamos por el principio. Yo no estaría aquí si no llega a ser por este autor. Este vídeo de YouTube no existiría si no llega a ser porque en su momento un youtuber que a lo mejor algunos conoceréis, que es Alex el Capo, dio mucho la tabarra con estos libros y yo que veía sus vídeos cuando era más joven, pues siempre lanzaba la idea, pues estoy leyendo a un autor de fantasía y no sé qué, y yo pensaba, leer, ¿qué es eso de leer? Yo no quiero leer. Y además a mí la fantasía tampoco es que me guste mucho, entonces pasaba. Y un día, pues a mi amigo Juan le pedí el primer libro, El Imperio Final, el primer libro, ya hablaremos luego sobre eso. Me leí 200 páginas, le devolví el libro y le dije, perfecto, me lo voy a comprar yo y porque lo quiero pintar y este tipo de cosas, entonces me lo compré directamente. Y este ha sido el arranque personal para toda la biblioteca que ha venido detrás. Porque esto es lo que me enganchó a la lectura, es ese libro que... Ahí existe un libro para todo el mundo que te engancha, que no puedes parar de leer. Ese fue El Imperio Final para mí. Bien, antes de empezar con este vídeo, pues he hecho ahí mi búsqueda por YouTube, a ver la gente que hablaba de Brandon Sanderson, pues quizá a lo mejor me daban alguna idea o algo de lo que yo no había pensado para hablar en el vídeo, pero me encuentro con, como es un autor tan multitudinario y de masas, pues que la gente habla de él sin habérselo leído. Y entonces eso es problemático. Problemático porque no dan unas buenas referencias sobre lo que es o lo que implica leer a este autor. Es como cuando busqué los vídeos de Murakami, no, es que su estilo es increíble, mola mucho, te atrapa. Esas son generalidades que si no están bien divididas o explicadas, pues se pueden decir prácticamente de cualquier autor que te guste. Entonces, yo me he leído, de estos 15 libros que hay a mis espaldas, 13. No me he leído ni este libro de aquí, ni este libro de aquí, que luego hablaremos un poco sobre ellos. Este es un vídeo que no va a tener spoilers, por cierto, entonces no tengas miedo por ello, o sea, voy a hablar muy superficialmente, a nadie se le va a destripar ningún tipo de historia. Bien, como iba diciendo, me he leído 13 de sus libros, que son aproximadamente 10.500 páginas. Y eso son, en mis horas de lectura, también muy aproximadamente 400 horas. Haber hecho 400 horas algo en el mundo actual te separa bastante de la gran mayoría de personas. Entonces, no sé, de todas las personas que estáis viendo este vídeo, pues alguno probablemente sepa más de Brandon Sanderson que yo, como no podría ser de otra manera, pero que sé bastante. Y que por lo menos me lo he leído. A lo mejor no es que sepa bastante, es que me lo he leído con conciencia, tranquilamente, no he corrido en los libros y me los he leído en un día, como hace gente con estos libros, porque es como una enfermedad bonita leerlos así del tirón. Entonces, esa es todo lo que tengo detrás, mi experiencia. Bien, quizá también estés aquí y digas, es que a mí nunca me ha gustado la fantasía. No pasa nada. A mí tampoco me llamaba especialmente la atención la fantasía, que es lo que hace Brandon Sanderson, fantasía épica. Dale una oportunidad. Ahora te voy a explicar por qué se la tienes que dar, pero dale una oportunidad. Y además, otro apunte que quiero dar respecto a mi experiencia es que yo crecí viendo Juego de Tronos, tengo 26 años y yo he visto Juego de Tronos del inicio hasta el final, he vivido en esa etapa. Y otras muchas series del momento buenas que estaban hechas para durar. ¿Qué pasa con Juego de Tronos? Pues que tiene muchas similitudes con esta historia, no porque el género sea parecido, como es la fantasía, aunque tiene más política, quizá Juego de Tronos, sino porque molaba mucho compartir con tus amigos la experiencia de ver Juego de Tronos. Con todo el mundo, en mi generación se podía hablar, has visto un nuevo capítulo, ¿qué te ha parecido? Bla, 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 es que este personaje, es que no sé qué. Pues esto es lo que os podría pasar con Brandon Sanderson, porque está en construcción, su universo, la mayoría de las cosas, y entonces, pues esto es maravilloso para compartir con amigos. Yo con la gente que la ha leído, que tampoco hay muchísima a mí alrededor, pero con las personas que lo he podido comentar, es algo muy disfrutable. Lo comparo con eso, pues haber visto Juego de Tronos, compararlo, cuando te gusta mucho algo y lo compartes con la gente de tu alrededor, pues con Brandon Sanderson facilita mucho hacer eso, es como estás deseando hablar con alguien sobre ello.
Y un último apunte de este primer apartado es que existe una página web que se llama cosmere.es. Cosmere es el nombre del universo que ha creado Brandon Sanderson, y ahí también tenéis mucha información si por lo que sea en este vídeo no encontráis suficiente. Bien, ¿quién es Brandon Sanderson? ¿Quién es el autor? Bueno, Brandon Sanderson tiene 48 años, eso está bien, no es muy mayor, por lo que quiere decir que seguirá escribiendo. Y además, esto es un dato a lo mejor que a alguien le parecerá irrelevante, pero es mormón, que es un tipo de religión, no eso, un tipo no estará bien dicho, pero bueno, una religión relativamente o parecida al cristianismo, con sus cambios, bueno, irrelevante, pero lo que hacen los mormones es que tienen una cultura del trabajo muy grande, y eso, para nosotros lectores, que Brandon Sanderson sea mormón, nos beneficia porque trabaja mucho. Tiene una página web, brandonsanderson.com, creo que se llama, en la que pone el porcentaje de lo que lleva de sus libros. Brandon Sanderson siempre nos va diciendo, escribe con bastante rapidez, y nos va diciendo por dónde va. Pues estoy en el quinto de este apartado, estoy en el primero de este otro, estoy haciendo tal. Entonces siempre te puedes enterar de por dónde va escribiendo. Y eso es una maravilla, porque pues anda que no hay sagas que se han quedado ahí, como por ejemplo Juego de Tronos, de la que hablaba antes, que la serie la dejó de lado a los libros porque no están acabados, vaya. Entonces, bueno, al ser muy trabajador, pues nos vamos a encontrar con multitud de libros, normalmente anualmente saca algún libro, dependiendo también de las sagas, pero está ahí. Tercer punto, vamos a hablar de su universo. Brandon Sanderson ha generado algo precioso, que es un universo completo. Se llama el Cosmere, y en el Cosmere hay diferentes planetas. Diferentes planetas en donde ocurren estos libros. Por ejemplo, todos estos de aquí, que hablaremos luego de ellos, ocurren en Scadrial, el nombre de un planeta. Todos estos de aquí ocurren en Rosar, otro planeta. Es como si en el sistema solar, pues unas cosas pasan en la Tierra, otro en Marte, pero ¿qué tiene de bonito que todo suceda en el mismo universo? Pues algunas cosas pasan en un planeta, algunas en otras, pero hay relaciones, hay dioses, digamos, que controlan todo desde arriba. Es como si... ¿Quién ha creado todo el universo? ¿Quién ha formado estas cosas? ¿Por qué ciertas cosas pasan? ¿Por qué nos encontramos a personas que están aquí y quizá pueden ir a otro planeta? ¿Por qué hay ciertos planetas que tienen unas tecnologías, unas magias? Hay cambios. Hay diferentes formas de vivir. Entonces, todos los libros que hay aquí pertenecen al Cosmere, es decir, están en el mismo universo. El aliento de los dioses está en otro planeta, del mar Esmeralda por aquí también está en otro planeta, este forma parte de estos cuatro, y este está también en otro planeta, el hombre iluminado, pero hace referencia a Rosar constantemente. Y bueno, y Elantris también está en otro planeta. Entonces, esto nos da un universo en el que pasito a pasito vamos conociendo, comprendiendo las ideas de cómo funciona todo en general. Entonces, lo que ocurre en un planeta nos puede dar una pista para ciertas cosas que pasan en otro. Y por eso es quizá importante, aunque como en todos los autores se podría empezar por cualquier sitio, entre comillas, es importante comprender un orden de lectura que vendrá al final para saber, para llegar a un libro y decir, no estoy entendiendo nada, y es que claro, eso estaba explicado en otro libro, te lo tenías que haber leído antes. Dejado esto claro, yo estoy interesado en el Cosmere. Brandon Sanderson tiene obras, podéis buscar por allí, que están fuera de este universo suyo. A mí no me interesan especialmente porque con esto ya me parece más que suficiente y me entretiene mucho y me gusta que esté todo relacionado. Así que bueno, hoy en este vídeo estamos hablando del Cosmere, de su obra principal, de su mundo, de lo que ha creado, para lo que ha trabajado prácticamente toda su vida. Porque Brandon Sanderson hay a estos libros que les ha dedicado 30 años de pensamiento hasta que los ha llegado a publicar. Entonces, pues está estructurado bastante bien. Pasamos al siguiente punto, que es el género. El género es la fantasía épica. La fantasía épica es magia, digámoslo así, para resumirla, pasan cosas mágicas, hay seres mágicos, el ejemplo típico es dragones, pues un dragón, por ejemplo, aquí no hay dragones, pero un dragón, al menos en los libros que he leído yo, un dragón o un ser mágico o una persona que tiene ciertos poderes como que se vuelve súper fuerte o que ve muy bien o que puede chupar metal y tragárselo y que le dé poderes. Bueno, esas cosas pasan en el universo de Brandon Sanderson. Pero ¿cuál es la diferencia con otras fantasías a las que me he acercado yo? Yo me he leído El Hobbit, parte de La Comunidad del Anillo. He visto las películas del Señor de los Anillos, por supuesto, varias veces. He visto la serie Juego de Tronos y también he leído algunas partes de sus libros, así por curiosidad, que nunca me he metido en ellas porque no están concluidas. He leído la mayor parte de Harry Potter. ¿Y qué pasa con estas
con estas sagas, digámoslo así? Pues que la magia es blanda. ¿Y qué significa que sea blanda? Pues que a veces un personaje tiene poderes que no se comprenden, o que no tienen límites. Como por ejemplo, Harry Potter llega y te hace de repente un hechizo que es mágico y que vence a todo el mundo. Y la explicación es por qué es Harry Potter. Que a lo mejor llega Gandalf, también el ser más poderoso, que te lo explican, es el más poderoso, sí, pero ¿el más poderoso hasta qué punto? Bueno, pues hasta puntos ilimitados en ciertos momentos, al menos en las películas. Entonces, son unos sistemas de magia que no tienen límites, que no tienen explicación concreta. Y en los libros de Brandon Sanderson esto no pasa. El sistema de magia es magia dura, que significa que todo lo mágico que pasa tiene una explicación. Y te vas a enterar. De hecho, la razón fundamental por la que yo leo a Brandon Sanderson, y esto lo sé, y lo he reflexionado después, y lo vi al principio, es que dije, uy, ¿cómo ha pasado esto? Y al final te lo acaba desvelando, y es como, ah, era por esto. Y esta sensación de, me lo explicas, no que llega el protagonista X y es súper fuerte y siempre acaba ganando, lo típico de nada, es que como es el protagonista, mata a todos. No, no funciona así. Todo tiene su razón. Un personaje dices, es que ¿cómo ha conseguido este poder? Vale, tendrá su razón. A lo mejor no te enteras en las siguientes 300 páginas, pero te acabas enterando. En esta trilogía pasan cosas en el primer libro que a lo mejor no tienen mucho sentido, pero que si te lees la trilogía, acabas entendiendo por qué ocurre lo que ocurre. Y esto a mí me parece maravilloso. Que no se pueda tirar de, yo soy Brandon Sanderson y como apetece que este personaje gane esta batalla, pues me invento que de repente es súper fuerte o que ha descubierto algo, no. Obviamente hay muchas cosas que nos sorprenden, no paran de sorprendernos cosas, pero siempre con límites. Y a mí esto me parece clave y fundamental para entenderlo. Como he dicho, estamos en fantasía épica, eso siempre nos lleva a armaduras, espadas, en un mundo pues un poco más medieval, ¿no? Pero su idea, la de Brandon Sanderson, es que el universo vaya avanzando también en edades, en épocas, que pasen 300 años, que lleguemos a una época de las pistolas, que lleguemos a la época informática e incluso a la época espacial. De hecho, no recomiendo nada empezar con este libro, con El hombre iluminado, porque habla de una época espacial en la que hay naves espaciales en referencia a estos libros, en los que para nada hay naves espaciales. Como he dicho al principio, es que la fantasía épica, uff, qué rollo, no me llama la atención. Dale una oportunidad. Yo creo que este autor puede enganchar a cualquier persona. Y si no te engancha el primer libro, pues lo dejas y ya está. Pero tienes que dar una oportunidad, porque a lo mejor te estás perdiendo uno de los autores de nuestra época. Dale una oportunidad. Bien, pasamos a la forma. La forma de estos libros de Sanderson no tiene nada que ver, por ejemplo, con El Hobbit, de Tolkien, y eso que es un libro facilito, El Hobbit, o con La Comunidad del Anillo, respecto a que sus descripciones son mucho más sosegadas, en el sentido de que se leen fácilmente. Para que os hagáis una idea, estos libros, que tienen 1200, 1300, 1400 páginas, el primer libro, El Camino de los Reyes, tiene 700 páginas prácticamente de descripción de mundo. Obviamente están hablando de los personajes, pero claro, te está introduciendo en una obra muy larga, que luego hablaremos de ella, pero tiene muchísima descripción, y a mí me encantó. De hecho, es prácticamente mis partes favoritas. Solo cuando nos introducían ese mundo en el que de repente empiezas a comprender cosas, por qué funciona, cómo funciona, te hablan de bichos extraños y te ponen dibujos y dices, ¿pero qué es esto? Y entonces ya en tu imaginación se va generando ahí un aura, un ecosistema, digámoslo así, de vale, cuando me habla de esto se refiere a esto, entiendo esta magia, entiendo... Y esas cosas las introduce... A mí no se me ha hecho nunca pesado leer sus descripciones. A lo mejor lo que más pesado se me ha hecho es leer el politiqueo, o leer la parte romántica, o leer una guerra, lo que sea, me lo invento, pero lo que son las descripciones, nunca. Brandon Sanderson también cuida muy bien su mundo. Como todo está entrelazado, pues siempre hay pildoritas, de las que yo probablemente no me habré enterado. Yo me tengo que dar una revisión de todos estos libros, quiero y lo deseo, pero bueno, requieren mucho tiempo, aproximadamente 400 horas, pero bueno, las obras magnas, digamos, las que me interesan más, pues me las volveré a leer para enterarme de todos los detalles, sobre todo después de haber ido y venido entre planetas, como ya os he dicho, pero es fácil de leer, o sea, puede que no te enteres de ciertas cosas, como te pasa con cualquier libro, pero es fácil de seguir, es una lectura agradable. Yo que ahora me estoy leyendo Crimen y Castigo, o pensad en cualquier otro clásico, aunque tengan páginas similares, estos libros son mucho más fáciles de leer, porque hay muchísima acción, hay muchísimo diálogo, es un ritmo rápido
el de sus libros. Hay ciertas partes, obviamente, en libros de 1400 páginas, a lo mejor hay 200 muy lentas, pero eso es lo normal, digámoslo así. O sea, no podemos pensar que todo el mundo haya guerra, todo el rato haya guerra, todo el rato haya conversaciones, no, pues los personajes tienen su monólogo interno y pues a veces pues, nos encontramos con reflexiones más largas, filosóficas, incluso políticas, que detienen un poco la acción, pero que nunca se hace muy pesado. Hay ciertas partes que son más pesadas que otras, pero a mí jamás se me ha hecho pesado. Luego, la forma de sus capítulos es muy curiosa, porque normalmente tienen como una explicación previa o una anotación previa de alguien que escribe, pues lo típico, como un texto de 3 líneas, y luego empieza el capítulo. En su obra principal tenemos capítulos por personajes, como ocurre en Juego de Tronos, pues vamos a hablar de Kaladin, pues su capítulo es de Kaladin. Pues si ahora vamos a hablar de cualquier otro personaje, pues su capítulo sobre ese personaje. Y así, pues es una forma fácil de seguir sus historias. Luego, otra cosa importante de su forma, también maravillosa, es sus tremendos finales. O sea, os he dicho que es fácil de seguir, pues el final no vas a poder parar de leer porque Brandon Sanderson es especialista en terminar las cosas bien. Las últimas 200 páginas de sus libros son como... está subiendo el clímax está llegando a un punto que... y cuando acabas, es una sensación pues muy bonita y a la vez de pérdida y de todo, es maravilloso. Sus finales son, aparte de sorprendentes, muchas veces, pues Brandon Sanderson en el mundo de la fantasía te puede reservar muchas cosas de aquí ocurre esto, aquí ocurre lo otro, que en un mundo real, realista, digámoslo así, pues de repente apareció alguien que tiene su explicación lógica, ya digo, no es que es Dios y de repente aparece así, pero sí que aparecen cosas que nos sorprenden y que dices, wow, esto me ha encantado, no me lo voy a venir. Perfecto, pasamos a la sexta parte, que es la temática de su obra. Estamos en fantasía épica, estamos en un mundo medieval, y básicamente lo que nos encontramos en sus historias es ciertas personas que tienen un problema, ya sea a nivel social o a nivel individual, con otras. Existe el típico villano o el típico héroe que se relacionan, se interrelacionan, lo típico de que a lo mejor un villano te lo cuenta desde su perspectiva y ya no te parece tan villano, lo típico que el héroe tiene también matices de villano, y pues esta sucesión de acontecimientos entre guerras, política, amor, religión, como él es religioso pues da importancia a esto pero de una manera exquisita, relaciones entre personajes que merecen mucho la pena y que siempre tienen esta base de estamos en un mundo medieval en el que nos vamos a dar de tortas. Esto es lo que guía las historias de Brandon Sanderson, es que la gente se maltrata entre ella, que hay guerras, que hay luchas, que hay se quiere conseguir el poder, o se quiere conseguir la liberación de una ciudad, o se quiere conseguir un tesoro, o se quiere conseguir algo. Aventuras también, soy un personaje, me desarrollo, tengo ciertas aventuras, llego hasta X punto y de repente surgen problemas. Bueno, pues lo típico de una historia bien contada de fantasía. Pasamos a los personajes, que tienen un desarrollo enorme, obviamente, en esta saga, que van a ser 10 libros, ahí hay 4, pues os podéis imaginar lo que acabas queriendo a los personajes y lo que les acabas conociendo. Es algo precioso, maravilloso. Cuando se mueren personajes, que se mueren personajes, no os voy a decir obviamente quién, pero se acaban muriendo personajes, pues te da mucha pena. Cuando le pasa algo grave a un personaje, te da mucha pena, empatizas muchísimo con los personajes que crea Brandon Sanderson. Y además, tienen obviamente un crecimiento enorme, y que no te esperas muchas veces, porque te presentan un personaje que a lo mejor no es muy importante, pero de repente te cuentan todo y tiene muchísimo más sentido, o el típico hermano o el primo de este personaje que sí, que son... y luego acaba siendo muy relevante en la historia. Todos los personajes, incluso los secundarios, como os decía en Murakami, que los secundarios me gustaban mucho, en Brandon Sanderson pasa lo mismo. Los personajes secundarios me parecen buenísimos, y de hecho en esta trilogía, en Mistborn, Nacidos de la Bruma, hay un personaje secundario que me encanta y al que me gustaría que hubiera más sobre él, pero claro, pues es un personaje secundario, pero que te hace que cuando toca un capítulo suyo es como, bien, toca este personaje secundario al que hace mucho que no veo y que me encanta. Pues te genera esa necesidad de seguir leyendo, de conocer más a sus personajes. También, estos libros, como ya os he dicho en algún otro vídeo, estos libros, como ya os he dicho en algún otro vídeo, te hacen mejor persona. Porque claro, partimos de la base de que Brandon Sanderson pretende ser un hombre justo, digámoslo así, o no sé, al ser religioso, pues supongo que pretenderá ser buena persona, aunque no lo conozco, obviamente. Pero bueno, sus personajes, tienes mucho que aprender sobre ellos, porque nos ponen en situaciones súper distintas.
de venganza, de celos, de ira. Situaciones que se dan en el día a día. Y con estos libros puedes aprender, o puedes ver, o puedes empatizar sobre cómo los personajes acaban resolviendo las acciones. Y en estos libros, tan maravillosos, creo que realmente te hacen mejor persona, porque en su saga principal, de la que hablaremos después, uno de los principales, digamos, pilares de la historia son los ideales. No voy a decir nada más sobre esto, pero como un ideal, por ejemplo, viaje antes que destino. Bueno, pues que el viaje quizá es más importante que llegar a las cosas, que el proceso es más importante que la meta. Una chorrada, obviamente, pero esto, dentro del libro, no es una chorrada. La gente se lo tatúa, es algo que importa mucho y que te genera una especie de sensación, una especie de moral ahí en estos libros que, pues yo creo que te puede hacer mejor persona, de la que se puede aprender mucho. Bien, con esto hemos terminado con, digámoslo así, las razones principales por las que deberías empezar a leerlo sin entrar, obviamente, en describir personajes, historias, meternos en cosas que no me quiero meter en este vídeo porque destrozarían los libros, y lo tenéis que hacer vosotros, tenéis que entrar en estas historias vosotros. Pero ¿cómo lo hacemos? Bien, me voy a girar ligeramente. Aquí tengo los libros que me he leído de Brandon Sanderson, y aquí está su trilogía principal, por el libro que empecé yo, que es Mistborn. Esta trilogía es suave, vamos a decirlo de un modo así, es más fácil, el sitio fácil para entrar en los libros de Brandon Sanderson. Si tú dices, es que me quiero leer a Brandon Sanderson, pero no quiero leer nada secundario, quiero leer para lo que él ha nacido, cuál es su proyecto de vida. Su proyecto de vida se llama El Archivo de las Tormentas, y el primer libro es El Camino de los Reyes. El Archivo de las Tormentas va a tener 10 libros, que se van a dividir en 5 primera etapa, 5 segunda etapa. Y lo bonito de este momento en el que estás viendo este vídeo es que en diciembre de este año, de 2024, sale el 5.º libro del Archivo de las Tormentas, es decir, que se cierra una etapa y luego vendrán otros 5. Pero bueno, estamos en un momento precioso, por las que si empiezas a leer ahora, pues llegarás a algún momento a tener una saga completa, aunque vayan a ser 10 al final. Van a ser 10 libros. Entonces, si solo te quieres leer lo más importante de Brandon Sanderson, y sobre todo, has leído ya alguna cantidad de libros, no voy a decir un número, pero has leído libros, porque es un libro de 1200 páginas. No se lee fácil, digámoslo así, requiere bastante tiempo. Entonces, si te vas a lanzar a ese libro, tienes que estar preparado. Pero esto no es el sitio por el que yo recomiendo comenzar con Brandon Sanderson, porque es muy, digamos, abrupto esa entrada. Es como, vale, estamos entrando en lo principal, pero no sé cómo escribe este hombre, no sé qué esperarme, entonces no vamos a empezar por ahí. Al menos yo no empezaría por ahí. Mi recomendación es que cojáis El Imperio Final, vais a la biblioteca, lo compréis, os lo cojáis en un ebook. La gente me pregunta, oye, Néstor, ¿lees en ebook? Pues estos libros de 1400 páginas, alguno lo tengo en ebook también, porque cuando viajaba, pues me lo llevaba. Cogéis El Imperio Final, de donde queráis, que os lo preste alguien, si no, que existen muchos por ahí. Ahora también se llama Mistborn, o sea, esta saga es Mistborn, ¿vale? Ahora hablamos un poco de ella. Este es el libro de entrada básico para Brandon Sanderson. Y lo que yo recomendaría, si os gusta este primero, cogéis y os leéis estos 3. La primera saga de Nacidos de la Bruma, la primera trilogía. Ahora vamos a hablar de qué es Mistborn, de qué es Nacidos de la Bruma. Pretende ser una serie de 4 trilogías, que ya no van a ser, pero van a ser 4 historias distintas. Os decía antes que había 5 y 5, estas son las 3 primeras. Después de estas hay 300 años y vienen 4. Aquí me falta un libro. Perdón. Que vienen 4 que han pasado 300 años, pero ocurren en el mismo mundo, en Scadrial. Y aquí, en este mundo, los sistemas de magia tienen que ver con que la gente, con los metales, hay ciertas personas que se llaman alománticos, que con los metales reaccionan y obtienen poderes, como por ejemplo fuerza, o como por ejemplo agudez en los sentidos. Y no digo más. Entonces, estos van a ser esta segunda era, digamos que es en la época de las pistolas, así un poco más moderna, luego vendrá la época informática, y luego la última trilogía tendrá que ver con el movimiento de 3 planetas, espacial. Entonces, ¿qué hay hasta el momento de esta saga secundaria de Brandon Sanderson? Pues las primeras 2 trilogías, porque este libro es como un intermedio entre las dos, las primeras 2 trilogías. Pero lo que no puedes hacer bajo ningún concepto es coger estas 3 y seguir adelante, porque entonces ya te estás perdiendo cosas. Bien, entonces,
Eres nuevo lector de Brandon Sanderson, te empiezas el Imperio Final. Si te gusta, te lees la trilogía entera. Son 1800 páginas, más o menos. Te la lees, si te ha gustado, pues querrás seguir leyendo. Se me ha olvidado decir que en este libro, que en el Imperio Final, tiene los mejores inicios que he leído nunca. Y probablemente mi personaje favorito de siempre, de cualquier libro. Que son dos razones muy importantes que no he comentado antes. De verdad, dale una oportunidad. O sea, vais a empezar a leerlo y vais a decir, vais a sonreír, como el personaje principal. Una vez te has leído eso, vas a su obra magna, El Camino de los Reyes. El Camino de los Reyes es... No sé qué decir sobre este libro, o sea... Ya os he dicho antes, 700 páginas de introducción, nos mete a los personajes nuevos... Es un regalo, es que es un regalo, este libro es un regalo. Yo me lo leí, me acuerdo, en 35 días, leyendo todos los días, tranquilamente. No me lo leí del tirón ni nada, pero leí bastante, me atrapó mucho. Para mí es un 9,5 de 10 ese libro. Porque el 10, yo le había puesto un 10 hasta que llegué a Palabras Radiantes, que es el segundo. Palabras Radiantes es la segunda parte del Archivo de las Tormentas, y para mí es un 10. O sea, ese libro es el culmen. Luego, los otros dos que quedan ahí no me han gustado tanto, me han gustado mucho, pero no tanto, pero bueno, esta entrada me parece increíble. Luego, Brandon Sanderson tiene un libro que se llama Arcanum Ilimitado, que no tengo, que he sacado de la biblioteca algunas veces para leer ciertas partes, que me tengo que comprar en algún momento, pero introduce pequeñas historias que nos cuenta algo de esta trilogía, pues nos cuenta un personaje, su historia, lo típico de 40 páginas, que mete algo sobre estas cosas. Como Brandon Sanderson tiene todo relacionado, nos podemos encontrar con que entre estos dos libros hay una historia aquí entre medias. Y entre el tercero y el cuarto hay otra historia que se llama Esquirla del Amanecer. Entonces, recapitulamos. Me he leído el Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras. ¿Qué hago después? Me leo El Camino de los Reyes, directamente. Si te gusta, vas a querer seguir leyendo. Y aquí es cuando llega un punto que yo, por ejemplo, no lo he hecho, que es leer El Aliento de los Dioses. El Andris y El Aliento de los Dioses son historias autoconclusivas, por las que también se podría empezar, pero yo no creo que deberíais empezar por ellas. Son las típicas historias que te tienes que leer para conocer algo más del autor. No es lo principal, pero sí que es verdad que está bien leerlas antes de meterte en su obra magna, porque tienen detalles que te van a ayudar a entender ciertas cosas de su obra principal, del Archivo de las Tormentas. Restos del futuro por aquí. Se me olvida deciros que en el Archivo de las Tormentas lo fundamental, y lo que a mí por lo menos me llamó mucho la atención para leerlo, es que hay tormentas en el mundo constantemente, y las tormentas destrozan todo. Entonces, como que va girando la tormenta y el mundo vive en base a la tormenta. Y eso es clave también, un poco pues de contexto extra. Chao. Entonces, estos 3 libros, luego te puedes leer El Camino de los Reyes para saber si te está gustando, si te ha gustado, y te puedes leer luego estas 2 antes de seguir. O te puedes leer estas 2 antes del Camino de los Reyes. Da un poco igual. Pero si tienes muchas ganas de leer lo realmente importante de Brandon Sanderson, después de 3 libros, léete El Camino de los Reyes y no te va a pasar nada. Eso hice yo, no se murió nadie, a lo mejor no me enteré de algo, pero fue una entrada bastante buena. Una vez leído esta parte de aquí, digámoslo así, El Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, una historia que hay entre medias, Juramentada, la historia que hay entre medias, que es Esquirla del Amanecer, y El Ritmo de la Guerra. Y luego vendrá el 5.º libro, que sale este año, como he dicho, y cuando os hayáis leído ya estos 4, su historia principal, podéis leeros El Hombre Iluminado. Antes no, porque va sobre un personaje que viene de este mundo. Entonces, te lo puedes leer, pero no vas a entender muchas de las cosas por las que este personaje sufre, está mal, o siente que... no sé, me lo invento. ¿Cuál es el sistema de magia? Voy a cogerlo a ver sin tirar todo. El sistema de magia de Rosar, el planeta donde se desarrolla el Archivo de las Tormentas, tiene que ver con armaduras y espadas. Es decir, hay personas que de repente sacan una espada mágica, como un poco aparece aquí, ¿no? Pues hay gente armada con armadura mágica y espadas mágicas. Eso es el sistema de magia fundamental. No tiene nada que ver con el de comer metal y que haga cosas. Pero bueno, aprenderéis de él, lo entenderéis y entonces sentiréis lo que es, pues, las armaduras y las espadas esquirladas, que es como se llaman este tipo de cosas. Lo voy a coger porque se me va a caer. Una vez os habéis leído eso, podéis pasar a la segunda trilogía de Mistborn. Empezáis por el primero, segundo, tercero, esto debe ser increíble, el final, yo no me lo he leído, pero bueno, a partir de aquí, falta uno, como os digo, pues os leéis la segunda tetralogía, que son 4, y luego aquí tengo otra obra por la que la gente recomienda leer a Brandon Sanderson. Esta, no sé, a mí me ha gustado, pero no me parece que tenga el potencial que tienen las otras. O sea, estas son increíbles. Estas obras son
magníficas. Y esta, pues está bien, porque es de Brandon Sanderson, es de su mundo y me la quiero leer, pero no me ha gustado tanto. Pero también viene, o está mejor leerlo después de que le conozcas. Porque a lo mejor empiezas por esta obra y no te enseña realmente lo que es Brandon Sanderson. Porque tanto esta obra, como el Antris, que es su primera obra de toda su vida, yo creo que no muestran el potencial que tiene Brandon Sanderson. Hay que leerlo una vez ya sabes que te gusta. Porque a lo mejor hace que, es que leí una obra suya y no me gustó. Entonces, para que no os pase eso, El Imperio Final. Esa es la entrada más fácil. Yo a mis alumnas de primero de bachillerato las he mandado para subir nota, leer El Imperio Final así en una semana. Ha habido 3 que se lo han leído y les ha gustado mucho. El Imperio Final. Y a partir de ahí, seguís. Con esto, pues podríamos decir que hemos acabado. Si alguien tiene alguna duda concreta, me la puede, por supuesto, escribir en comentarios o escribirme por Instagram, por donde queráis. Recordad que me podéis seguir en Instagram. Y bueno, esto es una aventura. Brandon Sanderson es mi autor casa también, porque siempre quiero volver a él. De hecho, El Aliento de los Dioses no me lo he leído, porque estoy esperando a que un día me apetezca leer mucho a Brandon Sanderson y cogerlo y leérmelo. Me ha pasado hace poco con El Hombre Iluminado. Yo llevaba, pues no sé, 15 libros seguidos que no tenían nada que ver con la fantasía y dije, me apetece leer a Brandon Sanderson. Plas, me lo leo y ya está. Lo disfruto, vuelvo a él y soy feliz. Bueno, y estoy esperando encarecidamente al 9 de diciembre cuando sale el quinto libro. Y por cierto, una cosa que no he dicho, importantísima también. En estos libros del Archivo de las Tormentas, cada uno va de un personaje. El primero va sobre Kaladin, que le vais a conocer en cuando empecéis el libro, no es ningún spoiler, pero va sobre él. Entonces, en el libro tenemos una época que es la época presente, digámoslo así, y luego la época pasada del personaje. Y entonces, en el segundo libro va sobre otro personaje, en el tercer libro va sobre otro personaje, en el cuarto libro, no os voy a decir de quién va, van sobre otros personajes, y nos cuentan el pasado. Entonces, a lo largo de los libros vamos conociendo muchísimo cómo han crecido esos personajes y de dónde vienen también. ¿Por qué nos les hemos encontrado así? Pues es por esto. Como digo, Brandon Sanderson explica todo. Llegamos al final. Si te ha gustado este vídeo, que he grabado así del tirón, espero que haya quedado bien. Deja un like por las 400 horas que me ha llevado leerme todo esto. Puedes compartirlo y lo que te recomiendo encarecidamente que hagas ya es que te compres El Imperio Final y empieces a leerlo. No creo, es un libro que he regalado muchísimo. A lo mejor si no te gusta el estilo, pues te quedas ahí, este es autoconclusivo, hay cosas que no vas a entender, pero lo puedes terminar ahí, no hace falta que te leas los 2 siguientes. Dale una oportunidad. Y sobre todo, lo que creo que va a quedar para la posteridad de la literatura, esto cuando solo había leído prácticamente a Brandon Sanderson, pues lo pensaba pero no lo decía. Pero ahora que he leído muchísimo más, creo que El Archivo de las Tormentas va a ser recordado como una de las obras de la literatura, en general. No tenéis más que ir a Goodreads, aunque esté contaminada por toda la gente que le gusta la fantasía, y veis las notas que tienen. Goodreads es esta página en la que la gente puede marcar libros de 1 a 5 estrellas, y por ejemplo, Palabras Radiantes tiene 4,70 y tantas. Una exageración. Es increíble. O sea, hay muy pocos libros que tengan tan buena nota con más de 300.000 votaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer, espero que os haya gustado, y le da Brandon Sanderson. Chao.